Hoy vamos a estudiar una parábola que es bien interesante, pero que es poco conocida. Pues relativamente no la escuchamos muy a menudo, como otras que sí hemos oído más seguido. Entonces, quiero que nos dispongamos para aprender más, para conocer más el mensaje y las cosas del reino de Dios. Hoy vamos a ver una parábola que se llama vino nuevo en odres nuevos. Entonces muchos ya estarán pensando, esa yo no la he oído. Bueno, es una parábola que es relativamente corta. Está en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Dice la parábola. Versículo 36. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es una parábola corta, 4 versículos, pero entonces vamos a profundizar un poco en esta parábola. Entonces, para que tengamos más comprensión, para que tengamos más entendimiento de esta parábola, miremos el contexto. El contexto de la parábola tendríamos que revisar todo el capítulo 5. Y el capítulo 5 habla de Jesús haciendo milagros. O sea, sana a un leproso que está en el capítulo, en los versículos 12 al 16 de este mismo capítulo. Sana a un paralítico. No sé si recuerdan que este paralítico fue bajado por la azotea, por el techo de la casa, porque pues había tanta gente que no podían entrar por la puerta. Eso está en el versículo 17 al 26. Luego llama al Leví, que es el recaudador de impuestos o publicano. Y además de llamarlo, va y cena en su casa. Por eso Jesús recibe el nombre de que es amigo de publicanos y rameras, de recaudadores de impuestos y prostitutas. Eso está en el versículos 27 al 32. Y es ahí en la cena, donde le recriminan porque sus discípulos no ayunaban. Ahí es donde encontramos el versículo 33, donde dice, algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús le replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. O sea, si podemos mirar la religiosidad de los fariseos y el celo de los fariseos, es algo impresionante, ¿sí? No dejaba de ver, esos celos no dejaban ver las obras, las nuevas obras, los nuevos milagros, todas las señales que Jesús estaba haciendo. Jesús no parece ser lo suficientemente espiritual para los tradicionalistas judíos, pero él tiene en mente un nuevo estilo de vida espiritual. Jesús tenía en mente otro sistema, otra costumbre religiosa, digámoslo así. Él traía otras cosas, traía algo nuevo. La ley exigía ayunar solo en el día de expiación. En Levítico 16, que a propósito lo estamos estudiando en reunión de familias, el libro de Levítico, que es muy interesante,
O sea, yo digo que el libro de Levítico es una base esencial, es una base primordial para nosotros poder entender toda la obra de Jesús en la cruz. En Levítico 16, capítulo 16, versículo 29, habla de que los judíos necesitaban afligirse para el día de la expiación. Pero los judíos religiosos, especialmente los fariseos, el grupo de estos fariseos, habían agregado muchos ayunos adicionales. Reclamaban que se hiciese 2 veces a la semana. Entonces, imagínense para dónde va la cosa. La ley, supuestamente, habla de 1 vez al año. Y ya los fariseos habían estipulado que se debía hacer 2 veces por semana. El ayuno era una práctica importante que acompañaba la oración y se consideraba que un maestro era responsable del comportamiento de sus discípulos. Entonces, por eso es que aquí estos fariseos le reclaman a Jesús, supuestamente porque sus discípulos, él como maestro, no los ponía en cintura. El comentario del siglo XXI dice que algunas prácticas que alguna vez fueron apropiadas en la adoración habían dejado de serlo. Había llegado la nueva era de la salvación y los ritos del pasado eran incompatibles con ella. Solo durante los días tristes entre la muerte y la resurrección de Jesús sería apropiado ayunar. Miremos cuál fue el problema o cuál fue el reclamo que le hicieron los fariseos a Jesús. ¿Por qué sus discípulos no ayunan, sino que la pasan comiendo y bebiendo y pasando bueno? Miremos Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sí recordamos el hecho? Cuando el Señor envió un mundo de serpientes al pueblo, al campamento, y que estas serpientes empezaron a morder a todos los judíos, y entonces el Señor le dijo, haga una serpiente, que es una serpiente que también la estudiamos en el Evangelio de Juan, cuando estudiamos, que hablamos de la vara de Esculapio, que es una serpiente que hoy en día es el símbolo de la salud. Esa serpiente que vemos enredada en un palo. Entonces, esa serpiente de bronce la había hecho Moisés. Y hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y esa serpiente la llamaron Neustán. Dice el versículo 4 de Segunda de Reyes. Entonces, miremos que es nuestra costumbre, ¿no? Es la costumbre del ser humano, tener ídolos. Y si los podemos ver, pues eso se va repercutiendo repercute de generación en generación, repercute en nuestros padres, en nuestros abuelos y en nuestras próximas generaciones. Eso se ve venir, siempre es una tradición. Entonces aquí dice que fueron quitadas. Jeremías, otro libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 16, dice: en aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más, arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. Jeremías 3:16. Imagínense, una cosa tan sagrada para ellos como era el arca del pacto. Y Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, ya no se dirá más arca del pacto, ni pensará más en ella, ni la recordará. ¿Por qué? Porque ese es nuestro instinto, ese es
nuestra naturaleza, ser idólatras. Entonces, la idea es que nosotros nos cuidemos mucho de esas cosas, porque si lo vemos que el pueblo de Israel se confundió y pecó y tuvo estos errores, entonces la idea es que nosotros tomemos eso, tomemos eso como ejemplo y no hagamos lo mismo. La celebración de las bodas requería 7 días de fiesta. Cuando habla aquí que por qué van a ayunar los discípulos si están en fiesta, si están con el novio, entonces esas bodas de fiesta requerían 7 días y no se permitía ayunar ni participar en otros actos de duelo o trabajo difícil durante los días de la boda, durante los días de la fiesta. No se permitía ningún otro trabajo. Entonces así vemos cómo es el por qué el reclamo de los fariseos. Más o menos es el contexto de la parábola. Ahora dice, nadie es tan tonto, parafraseando un poco, como para rasgar un trozo de tela nueva para remendar una ropa vieja. Pues hasta es ilógico, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar, pues sí, o sea, nadie va a dañar un vestido nuevo para arreglar uno viejo. Si lo hiciera, echaría a perder lo nuevo. Pues es lógico, ¿no? Y no le serviría para nada, porque el remiendo nuevo no iría con la ropa vieja. Pues es como lógico. Jesús, vemos acá que Jesús usa dos hechos conocidos para hacerse entender. La pregunta es, ¿nosotros entendemos qué es lo que el Señor está queriendo decir? O sea, conocemos, entendemos qué es lo que el Señor con esta parábola quiso explicar. Nosotros entendemos eso, que pues cómo vamos a coger un vestido nuevo para arreglar uno viejo, pues no, ¿cierto? No es lógico. Entonces la idea es que nosotros también, como Jesús usó esta parábola para darse a entender, nosotros también la entendamos. Porque recuerde, ¿con qué corazón nosotros nos estamos acercando? Si en nosotros tenemos un corazón distinto, como el de los fariseos, entonces no vamos a entender, no va a ser entendible esta parábola. La ropa vieja ya se había encogido por las múltiples lavadas. En los odres se podía guardar el vino, pero estos se estiraban debido a que el vino se fermentaba en ellos, o sea, el vino nuevo. Si se llenaba con vino no fermentado, también se estirarían y los odres viejos que ya habían llegado al límite, pues se romperían. Es de lógica, ¿cierto? Esto era una actividad, recordemos que las parábolas son una actividad rutinaria que se veía en la región, en la zona, en el pueblo, para explicar un principio espiritual. Lo mismo es para nosotros. ¿Qué son odres? Ya vimos el remiendo, ¿cierto? Entonces, para que vamos teniendo más claro de qué el Señor está hablando. Entonces, ¿qué son odres? Muchas veces nosotros oímos hablar los odres, los odres, los odres, y los odres, según el diccionario bíblico Caribe, es un recipiente hondo de cuero o piel de un animal, cocido en forma de saco para recibir líquidos. Esos líquidos podrían ser agua, vino, leche, aceite. El vino nuevo que está pasando aún por un proceso de fermentación debe ponerse en odres nuevos que podrán resistir este proceso, pues por la producción de gases y por la producción de este alcohol. En tanto que los cueros viejos, pues al empezar a dilatarse el odre, pues se reventarían. Entonces ya vamos teniendo más entendimiento de la actividad como tal. Ahora, dice fiesta o ayuno. O sea, o estamos de fiesta o ayunamos. O ayunamos o estamos de fiesta. ¿Por qué los discípulos van a hacer ayuno
si están con el novio, o sea, si están en una fiesta de boda, si están alegres. Entonces, ¿al fin qué? Entonces, ¿nosotros qué? ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Jesús dice que hubiera sido tan ilógico que los discípulos ayunaran como si lo hicieran los invitados a una fiesta. En una vez de unirse a los festejos, había llegado la nueva era de la salvación y los ritos del pasado eran incompatibles con ella. Lo acabamos de leer en Segunda de Reyes y en Jeremías. O sea, había llegado un cambio a partir de Jesús. De ahí para acá, todo iba a cambiar. Entonces, pongámonos a pensar, ¿cómo fue de difícil para Jesús enseñar esta nueva forma de tener esa obra de salvación? Recordemos que los judíos conocían y estudiaban muy bien las escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco que llamamos, los salmos, los profetas, todo lo tenían. Y entonces miremos cómo eran de religiosos que estaban pegados a esa ley. Y Jesús, ¿cómo sería difícil para Jesús cambiar ese paradigma, cambiar esa forma de pensamiento, cambiar eso que ellos traían? Igual nosotros, ¿cómo es de difícil para nosotros cambiar esas costumbres que están arraigadas en nuestros abuelos, en nuestros padres, e inclusive en la misma cultura? ¿Cómo es de difícil? Solo durante los días tristes entre la muerte y la resurrección de Jesús sería apropiado ayunar. Dice la parábola que llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Versículo 35. Se les quitará el novio. Jesús se está refiriendo a su muerte y su resurrección. Ya no va a estar el novio. Entonces ahí es donde van a ayunar, cuando ya estén tristes. Ahora, ¿qué es el ayuno? O sea, ¿cuál era el reclamo que estos fariseos tenían? ¿Por qué no ayunan? Según el Diccionario Bíblico Caribe, la definición de ayuno es abstención de tomar alimentos. Yo quiero que tengamos esto bien, bien claro. Abstención de tomar alimento. Periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstinencia. En la Biblia, en las Escrituras, encontramos varios actos de ayuno. Lo encontramos, por ejemplo, que Moisés ayunó en el Sinaí. Está en Éxodo 34, versículo 28. En Deuteronomio 9, versículo 9. El ayuno de Elías durante su viaje a Horeb. Primera de Reyes 19, 8. Jesús en la tentación en el desierto. Recordemos que ayunó 40 días. Mateo 4, 2, Marcos 1, 13 y Lucas 4, 2 hacen referencia de este ayuno. Y también ciertos ayunos de Pablo, que están en 2 Corintios 6, 5. Si queremos ahondar un poquito más en el ayuno, ahí están las referencias. En ocasiones se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades. Entonces también vamos a encontrar ayunos en Jeremías 36, 9, en Joel 1, 14. O sea, si nosotros miramos ¿a qué hace la Biblia referencia cuando se refiere al ayuno? Es a la abstención de tomar alimento. Su objetivo era el de afligir el alma. Salmos 35, versículo 13. Quiero que vayamos allá al Salmo 35, versículo 13, donde dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Afligí con ayuno mi alma. Ayuno.
afligir el alma. Siempre se hace referencia a alimento. Si vemos, si podemos leer todas esas referencias de la Biblia, hace referencia a los alimentos, a dejar de ingerir alimentos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Entonces, si eso fue en ese tiempo, entonces, ¿hoy qué? Porque es una pregunta muy común, ¿cierto? ¿Cómo se ayuna? ¿Por qué ayuno? ¿Cómo debo de ayunar? ¿Qué días o cómo es que se hace esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? O sea, hay muchas preguntas alrededor del ayuno, donde encontramos que el verdadero ayuno no se limita a una mera práctica exterior. Entonces, ojo, no se limita a una mera práctica exterior. Implica el abandono del mal y de los placeres prohibidos. Ahora, vamos a mirar en Isaías capítulo 58 cómo describe Isaías el ayuno. Quiero que vayamos allá a ese capítulo porque quiero que lo leamos y seamos claros qué dice la Biblia, qué dicen las Escrituras. Dice el versículo 4, leámoslo a partir del versículo 4. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen, como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Dice el versículo 6, ojo, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, mire, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. ¿Cuándo pasa todo eso? Cuando procedemos, como dice acá, con el verdadero ayuno. Versículo 9. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. O sea, ¿no les parece eso impresionante? Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Tú querías tener una relación con el Señor? ¿Querías tener una comunión con el Señor? ¿Queremos tener esa comunión? Bueno, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes del profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Versículo 14. Entonces hallarás
tu gozo en el Señor. Entonces hallarás tu gozo en el Señor. ¿En dónde debe estar nuestro gozo? La Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Nosotros lo creemos? Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Termina así el versículo 14. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, ¿a qué se refiere ese ayuno? Según Isaías 58. Ahora vengámonos para el Nuevo Testamento. Mateo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunen, o sea, no hay una ley, no hay una ordenanza, no hay como cuando el Señor da un estatuto, sino que dice cuando ayunen. No dice que tiene que ayunar una vez, 2 veces, 5 veces a la semana, 2 veces al año, una vez al año. No. Cuando ayunen. Dice, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. O sea, para que nadie se dé cuenta. Cuando ayunes, hazlo en secreto. Si no, solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El verdadero ayuno no es entonces, según lo que estamos estudiando, no es aguantar hambre. Leímos en el versículo 7 de Isaías. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, versículo 10, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Y como el mediodía, será tu noche. O sea, miremos que ¿a qué se refiere entonces? ¿De qué está hablando las escrituras sobre el ayuno? Entonces, según lo estudiado, según lo que estamos mirando, según lo que estamos viendo, el ayuno no es la privación de lo que más nos gusta. No es dejar a un lado, si yo, por decir algo, me gusta chatear, entonces, voy a ayunar de chatear. Entonces voy a dejar de chatear por 2 horas. Y entonces estoy ayunando. Voy a dejar de tomar, qué sé yo, eh, jugo, gaseosa, qué sé yo, lo que más le guste. Voy a dejar de comerme un helado y entonces estoy ayunando. O sea, no es la privación de algo que nos gusta. No es dejar de hacer una actividad que nos atrae. No es dejar de comer un bocadillo por cierto tiempo. No es dejar de comernos un bombón por cierto tiempo. No, porque entonces, ¿qué? ¿Para qué? El ayuno es la práctica, entonces, ojo, el ayuno es la práctica de debilitar el cuerpo, afligir el alma, dice la Biblia, ¿cierto? Para fortalecer, ¿qué? El espíritu, menguar el uno para que crezca el otro. Entonces, el ayuno debe de estar acompañado. Voy a dejar de comer, alimentarme. ¿Para qué? Para debilitar este cuerpo pecaminoso, para que su justicia brille en mí. O sea, el ayuno debe estar acompañado de la oración. Entonces, el día que yo voy a ayunar es porque voy a estar metido en oración, voy a estar metido en lo secreto
con Dios, con el Padre. Y no voy a hacer, como dijo Mateo, no voy a poner la cara de pastel y decirle a todo el mundo que estoy ayunando para que digan, uy, qué espiritual. Recordemos que esas personas ya tienen su recompensa. Entonces, en conclusión, el ayuno no es aguantar hambre. El tiempo de ayuno siempre debe de ir acompañado con la oración. Así la justicia del Señor nos abrirá el camino. Así la parte de medianoche será como la luz del mediodía. Las tinieblas de la noche van a llegar a nuestras vidas como una luz de mediodía, como ese sol de mediodía. Entonces, cuando yo vaya a ayunar, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, volvemos a leer el capítulo 58 de Isaías. Romper las cadenas de injusticia, ¿qué es? Esa, esa falta de entendimiento que hay en mí de la palabra de Dios. Si yo tengo ese problema, si para mí es difícil entender y yo soy un hijo de Dios, y yo por más que estudio no encuentro, no entiendo, no me ubico, ayuno, porque este cuerpo de maldad no me está dejando, tengo un yugo, tengo una cerviz tan dura que no me está dejando digerir, no me está dejando entender la palabra del Señor para mi vida. Recuerden, no es que nosotros nos aprendamos la historia del pueblo de Israel, porque ¿para qué? No es que nosotros estudiemos la historia del pueblo de Israel. No, lo que tenemos que conocer es al Dios del pueblo de Israel, que ahora es mi Dios. Y entonces yo quiero conocer a mi Señor y a mi Dios, porque quiero agradarle. Pero si este cuerpo de maldad no me deja, entonces ayuno y me meto en oración. Como dice, oración y ayuno. Ahora, ¿cómo ayunar entonces? Entonces, el ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, pero sí que es recomendable su práctica en un espíritu de oración y de súplica. O sea, que eso quede claro en nosotros. No es aguantar hambre y no es dejar de hacer cosas que me agradan. Es de temer que por cuanto muchos han abusado del ayuno, en el pasado, haciéndolo una práctica obligatoria y extremadamente formal, los creyentes han descuidado la unión del ayuno con la oración. O sea, lo mismo que han hecho, que hicieron los fariseos, porque los fariseos entonces le agregaron, ya no era una vez al año, sino 2 veces en semana. O sea, si nos imaginamos, así hoy está eso regado por todos lados. Entonces vamos a ayunar para romper, como ahí dice, romper cadenas, entonces para echar al diablo de la casa. Y vamos a romper la cadena de la economía, porque el diablo nos la tiene agarrada. Unión del ayuno con la oración. Esto es un comentario del Diccionario Bíblico Caribe. Ahora, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Jesús trataba de decirle a los fariseos que con él empezaba una nueva vida, una nueva forma de acercarnos al Señor.
Recordemos lo que vimos, lo que estamos viendo en Levítico, que son todos esos sacrificios, todas esas cosas que el pueblo tenía que hacer. Pero ahora, todo eso apuntaba a Cristo. En Cristo empieza una nueva era, una nueva vida, un nuevo evangelio. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora nosotros tenemos que conocer esas cosas nuevas. Con las imágenes usadas en estos versículos de Lucas 5, se ilustra la necesidad de una actitud totalmente nueva frente al mensaje de Jesús. Entonces, Jesús pareciera que irónicamente habla a los judíos que rechazaban el nuevo vino. Un comentario de Albert Barnes concluye del versículo 39 de la parábola, donde dice que ustedes los fariseos desean atraer a mis discípulos a los deberes austeros y rígidos de la ley ceremonial. Esto se me parece mucho a muchas prácticas que nosotros tenemos, muchas prácticas que nosotros hacemos. Ayunos y ritos dolorosos, pero ellos se han sometido a un sistema más suave. Ahora, ¿cuál? Han probado las dulces y tiernas bendiciones del Evangelio. No tienen gusto por sus requisitos severos y duros. Insistir ahora en que los imiten sería como decirle a un hombre que ha probado un vino bueno, maduro y suave, que participe de lo que es amargo y desagradable. Dice el comentario de Albert Barnes. No sé si nosotros ya dimensionamos qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. O sea, si ponemos a rebobinar y a recordar las parábolas que hemos estudiado, el tesoro escondido, la perla de gran precio, las minas en nuestras manos, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor ha puesto en nosotros, vemos que nos ha dado a degustar las dulces y tiernas bendiciones del Evangelio, como dice este comentarista. Dulces y tiernas bendiciones del Evangelio. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Sí, ahora sí podemos dimensionar, podemos ver qué es lo que nosotros tenemos en las manos. Ahora sí podemos ver cuál es la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Ahora sí podemos nosotros ir y contarle al mundo que hay un Dios bueno que nos ama y que nosotros tenemos esa comunión con Él, que queremos también que esas personas tengan esa comunión para que haya gozo en sus vidas. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Así somos todos. Si vemos los que hemos salido de la iglesia católica, de la tradicional, o sea, qué difícil es cambiar donde se reza el rosario, decirles que hay un Dios bueno, que ya esas cosas no van, enseñanzas de hombres, que de dónde han salido. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué diferente tomar este versículo cuando dice carguen con mi yugo. Y lo que hemos visto es que el Señor quiere todo lo bueno para nosotros. Entonces carguen con mi yugo y nos cargamos 15 bultos de papa en la espalda. Y al final decimos, es que ser cristiano es muy duro. Es
que cuando ya le echan un kilo más encima, ya dicen, no, definitivamente esto no es para mí. Y el Señor dice, vengan a mí, porque yo soy una carga suave, es un yugo suave, es una carga liviana, y en él vamos a encontrar descanso. Entonces ya podemos mirar qué es lo que vamos a encontrar en las Escrituras. Descanso y gozo al lado del Señor, cerca del Señor, cerca de nuestro Dios, cerca de Dios grande y poderoso. Por eso es que yo insisto en que cómo es que nos estamos acercando a la Biblia. Es un deleite para nosotros. Tomémonos ese vino que es delicioso, que es un, es dulce a nuestro paladar y es el que nos guía. Dios ha sido muy bueno. Dios es muy, muy bueno. Oremos. Padre, gracias Señor por tus favores, Dios. Gracias por tu bien, Señor. Gracias Dios por derramar tantas bendiciones a nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos a conocer tu reino. Gracias Señor porque en ti somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora, Señor, queremos acercarnos a ti para tener esa paz, esa tranquilidad, ese deleite que dan tus mensajes, tus escrituras. Gracias, Dios. Gracias, Padre bueno. Así es que nosotros podemos acercarnos a ti, podemos conocerte, y al conocerte, Señor, te vamos a amar. Y si te amamos, Padre, te vamos a obedecer con ímpetu. Te vamos a obedecer, Señor, sin necesidad de pelear con nosotros, sin necesidad de luchar por agradarte. Gracias, mi Señor. Gracias te doy, Padre, y pongo esta noche delante de ti. Todos mis hermanos, Señor, que se han conectado. Bendíceles, Dios. Revélales tu palabra. Guíales en tu verdad. Tu palabra es verdad. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor, la alabanza. A ti sea la exaltación. Para ti sea la gloria. Que toda rodilla, Señor, se doble delante de ti. Gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.